El tema de esta predicación, el desierto y la fe probada. El desierto y la fe probada. En el capítulo 15, los últimos versículos, o casi la mayor parte del capítulo 15, estudiamos lo que es el cántico de Moisés. Un cántico en respuesta a ese momento cuando Dios de manera milagrosa abre el mar Rojo en dos, las paredes de agua se levantan y la nación de Israel pasa en seco. Y después de que el último israelita cruza el mar Rojo, los egipcios intentan hacer lo mismo y comienzan a perseguirlos. Y en ese momento que cruza el último israelita, las aguas vuelven a su cauce normal. Y entonces todos los egipcios, soldados, son tragados literalmente por el mar. Y después de ese evento portentoso de parte de Dios, en respuesta a eso, un pueblo lleno de gozo y de alegría, al ver ese hecho, comienzan a entonar el himno que encontramos ahí en el capítulo 15, y que es el himno que escribe Moisés acompañado de los israelitas en ese lugar. Y comienza a decir el versículo 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Es decir, comenzaron a cantar en gozo y en alegría por el hecho portentoso y milagroso de Dios al abrir las aguas en dos. En ese contexto, en esa alegría, en ese gozo, encontramos de que algo sucede con el pueblo de Israel. Pasan el mar Rojo, caminan, dice que 3 días de camino, más o menos unos 40 kilómetros recorrieron los israelitas, y algo sucedió. Dice el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Del mar Rojo al desierto de Shur, que fue donde estuvieron 40 años dando vueltas, hay una distancia más o menos de 40-45 kilómetros. Es decir, la alegría y el gozo solamente les duró 3 días. Y después de los 3 días, ¿qué les pasó? La gente murmuró, la gente se quejó y la gente comenzó a confrontar a Moisés. Y esto nos enseña algo, hermanos. Dios está más interesado en la santidad de su pueblo que en la felicidad de los cristianos. Es decir, nosotros como cristianos muchas veces buscamos más el ser felices, pero la perspectiva de Dios, Él está más interesado que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida apartada para Dios. Porque en esos 40 años que comenzó a Israel a caminar en el desierto, comenzó a experimentar una enseñanza de parte de Dios que tenía como propósito que Israel aprendiera a vivir una vida santa, dependiendo de Dios. Encontramos entonces que a partir del capítulo 15, versículo 22, hasta el capítulo 18, versículo 27, encontramos que Israel registra estos capítulos, ese momento de estar murmurando, de estar quejándose en contra de Dios. Y es un viaje previo al Sinaí, donde la fe de Israel fue probada, hermanos. Miren, me encontré algunos comentarios en relación a este final del capítulo 15, y un hombre de Dios de apellido Kelly, él dice que la esclavitud de los israelitas fue una esclavitud inhumana, pero ellos se acostumbraron a esa esclavitud y aprendieron que después del momento de esclavitud ellos tenían comida y agua. Porque lo primero que encontraron los israelitas cuando comenzaron a caminar por el desierto es a darse cuenta que ahí no había ni panaderías, no había ni agua, no había ni cobijas, y que dependerían completamente de Dios.
Y aquí Dios trabajó en sus vidas y en sus corazones. Dice el texto 22, vamos una vez más, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. La palabra Shur significa muro o torre. Y así fue todos esos 40 años en ese desierto. 3 días. Y dice el texto, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Se encontraron con un obstáculo los israelitas, y fue que no había agua. ¿Y cómo le iban a hacer? ¿Cómo iba a ser su vida si el agua que traían de Egipto comenzó a terminarse? Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran, ¿qué, hermanos? Amargas. Y esto es algo muy cierto, hermanos. La palabra Mara significa ¿qué? Y hay de aquellas mamás o papás que le ponen a sus hijas Mara. Es muy triste escuchar ese nombre en las personas, pero significa amargadas. Amargadas. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y aquí encontramos un principio que nos atañe a nosotros en la vida cristiana. Desde el momento que nosotros salimos del mundo y comenzamos a vivir la vida cristiana, encontramos nosotros, o comenzamos a experimentar que las cosas en Cristo no son tan tranquilas como pensábamos. Israel nunca imaginó que después de ese gozo del Mar Rojo comenzarían ellos a tener momentos amargos y tristes. Y eso los llevó a ellos a darse cuenta de lo importante que es depender de Dios. Es muy importante depender de Dios en la vida cristiana. De no ser así, hermanos, vamos a intentar nosotros los cristianos querer tener cosas que el mundo ofrece para vivir una vida en Cristo. Y eso no funcionará. Déjeme se lo explico un poco más. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Encontramos una lección allí en Éxodo 15, 23, después de que llegaron al lugar de Mara. Y vamos a ir a Eclesiastés 21, 15. Déjeme decirle algo, hermanos, antes de que leamos Eclesiastés 2, 1 al 15, que todas las aguas que el hombre pueda beber, y cuando hablamos de aguas, hablamos de placeres del mundo, todo eso es amargo, hermanos. Todas las cosas que el hombre y la mujer intenten probar en el mundo, les sabrá amargo y traerá mucho dolor en el corazón del hombre, particularmente del cristiano. Salomón habló al respecto del vacío y de lo amargo que son las cosas del mundo. Versículo 1 de Eclesiastés 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es, ¿qué, hermanos? Vanidad. Salomón comienza a describir que todo lo que él probó en su tiempo en cuanto a las cosas del mundo solamente le produjo a él vacío y soledad. La gente que busca más placeres en el mundo, hermano, es la gente más vacía. Su corazón está vacío. Y Salomón comienza a describir, versículo 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Si logra ver cómo Salomón dice, me hice, tuve, quise y deseé todas esas cosas. Y al final, en el versículo 11,
Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era, ¿qué, hermanos? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cada generación que ha existido en este mundo comete el mismo error, hermanos. Cada generación que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad es la siguiente: los padres a los hijos les enseñan a tener cosas materiales, a enriquecerse, a amontonar cosas en esta tierra, y pierden de vista que nada se llevarán de este mundo. Y eso lo vemos de manera repetitiva. Hijo, vas a ser alguien importante, y entre más cosas tengas vas a estar mejor. Así es de que lo que puedas alcanzar, obténlo. Y constantemente, hermanos, encontramos que los padres cometen ese mismo error. Y eso lo único que produce en la vida del hombre es miseria y vaciedad, porque al final de alcanzar las cosas, si llegan a alcanzarlas, se sienten solos y vacíos. Porque nada de lo que en este mundo hay, hermanos, puede llenar el corazón del hombre. Solamente Cristo Jesús. Y eso fue lo que probó Israel cuando llegó a Mara. Se dio cuenta que la vida en ese lugar sería amarga, sería de mucho sufrimiento. Solamente el Evangelio de Jesús tiene el poder para quitar del corazón la amargura que el hombre pueda tener en su vida, hermanos. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 en adelante. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Nadie construye una casa en el desierto porque sabe que no es un lugar apropiado para vivir. Y es así como nosotros tenemos que entender nuestra vida en Cristo, hermanos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6, 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué, hermanos? ¿Sabe que el apóstol Pablo dice que hay una ganancia? Y dice el texto, y que la ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que el texto quiere decir es que la vida acompañada por Dios es una vida en la cual tienes contentamiento. Si tú acompañas tu vida en esta tierra con Dios, tendrás la tranquilidad de que Dios está contigo. Si tú quieres que las cosas del mundo te acompañen mientras Dios aquí en la tierra, habrá mucho sufrimiento, hermanos. Vamos a regresar al texto de Éxodo y vamos a ir al texto 15, 24. Entonces, después de que llegaron a Mara, entonces el pueblo, ¿qué pasó, hermanos? Murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. ¿Sabe que una de las características distintivas de una persona amargada es que siempre se queja y siempre murmura de todo y de todos? ¿Sabe que el problema más grande que tuvo Israel esos 40 años, ¿sabe cuál fue? Que nunca estuvo contento. No le gustó las cosas como Dios las estaba haciendo. ¿Y sabe cuál es el problema en el siglo XXI del cristiano? Que siempre murmura y que siempre se queja. No está contento como Dios va dirigiendo su vida. Y todo le molesta y todo le incomoda. Y eso fue lo que no permitió que Israel entrara a la tierra prometida. Más de 2 millones de personas y solamente 2, porque inclusive Moisés tampoco entró. Y encontramos y dice que el texto, entonces el pueblo murmuró. Una persona que murmura es aquella persona que siempre responsabiliza a los demás de su situación. Si yo estoy así en este momento frío espiritualmente es por la culpa del pastor. Si no viene al templo, si yo no voy al templo es por culpa del hermano que no me saludó.
Y encontramos que después de 3 días de gozo y de alegría al ver el milagro del Mar Rojo, ahora tenemos a un pueblo quejándose y murmurando, hermano. ¿Y sabe que eso sucede tristemente con la iglesia y con el cristiano en el siglo XXI? Puede haber un culto de mucha bendición y puede salir del templo muy bendecido y pasa la puerta y comienza a murmurar. Tristemente. Miren lo que dice Hebreos 12:15. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Una característica de una persona que murmura es que constantemente se queja, hermanos. La gente murmuró contra Moisés. Se les olvidó muy rápido a los israelitas lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Y dice Hebreos 12:15, ¿ya lo tiene? Mirad bien. Y esa palabra mirad bien significa vigila tu vida. Ten cuidado con tu vida cristiana. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta palabra es una exhortación esta tarde para nosotros. Si en tu vida hay queja, si en tu vida hay murmuración, si no estás contento con las cosas que están pasando en tu vida o en la iglesia, Dios nos llama a que tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque esa actitud lo que va a hacer es estorbarte. No te va a dejar crecer, no vas a avanzar y mucho menos vas a madurar como cristiano. Pasará el tiempo y estarás en la iglesia si Dios te da la vida, pero nunca tendrás ese alcance para servir a Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que pasan los años y le cuesta servir en las cosas de Dios? Y no es más que la respuesta a de que en su vida no está conforme. Y no importa cuántas cosas Dios haya hecho en su vida, siempre está la queja. Dice el texto de Hebreos que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Significa es de que todo lo que hayas alcanzado en tu vida cristiana, si has avanzado algo, la amargura puede estorbarte y ya no puedas seguir creciendo en el Señor. Dice que la gente murmuró contra Moisés. Vamos a volver al texto de Éxodo capítulo 15. La queja fue constante por parte del pueblo de Israel. Ahí un poquito atrás, Éxodo capítulo 14, versículo 11. Vamos a ir atrás un capítulo y vamos a ver cómo se quejaba la gente de Egipto, de Israel, perdón. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La gente le dijo a Moisés: estábamos mejor allá, Moisés, haciendo adobe. Y hay mucha gente hoy que va a las iglesias y que llegan a pensar: estaba mejor en el mundo, pastor, allá con los amigos, haciendo desmanes, allá estaba mejor. Sabe que el mejor lugar para usted y para mí es cerca de Dios, hermanos. Y no hay mejor lugar que estar caminando con Dios en esta tierra. Pero tristemente, constantemente fue el tema, la constante, la queja de los israelitas durante su peregrinar en el desierto. La murmuración es un pecado muy grande, hermanos, porque es quejarse contra las cosas de Dios. Vamos a ir a Números 16:41. Vamos a ver otro momento en el cual se quejó Israel contra Moisés y contra Dios. El que murmura se queja y está poniendo en duda el poder y la provisión de Dios. Una vez más,
El que se queja o murmura está dudando de que Dios tiene el poder para hacer las cosas y que también Dios puede proveer en la necesidad. Números 16:41, ¿ya lo tiene? El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, otra vez. Y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Aquí encontramos un pasaje en el cual nos narra la queja y la murmuración contra Moisés y contra Aarón. El tema era la rebeldía de Coré, pero le echaron la culpa a Moisés una vez más de manera desafortunada. Vamos a ir al texto de Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Jehová. Es decir, después de que la gente se quejó, de que la gente murmuró contra Moisés, ¿qué hizo, hermanos, Moisés? Clamó a Jehová. Cada vez que tú escuches o sientas que alguien habló de ti o se quejó de ti, no lo critiques, ve a Dios y busca la presencia de Dios, que Él tomará las cosas en su lugar. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí, ¿qué pasó, hermanos? Es decir, en la necesidad, en la carencia de agua, en el sufrimiento del sol, en la dificultad del desierto, Dios probó a los israelitas para saber qué había en su corazón. Sabe que en la enfermedad que tenemos, en las tribulaciones que vivimos, en los problemas familiares, económicos que vivimos, es donde somos probados nosotros y nos damos cuenta qué tipo de personas somos en realidad. Porque mire, venir al templo, alabar a Dios, y cuando todo va bien, no sabemos o no se ve quién realmente somos. Pero cuando hay un problema en la casa, en la vida, nos damos cuenta quién realmente es cristiano y quién realmente no lo es, hermanos. Tristemente, como pastor, en la vida que tengo de pastorear, he visto ejemplos de personas que los veo en el templo y los veo muy bien. Pero cuando tienen un problema, hermanos, se enojan, se molestan y hasta groserías hablan. Y uno dice que es lamentable. Pero es en los problemas cuando nos damos cuenta qué hay realmente en el corazón del hombre, hermanos. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago 4:11. Porque dice la palabra de Éxodo 15:25 que allí Dios los probó en lo amargo de las aguas, en la necesidad del agua fueron probados los israelitas. Santiago 4:11, ¿ya lo tiene, hermanos? Antes de que lo leamos, el verbo probar que encontramos en Éxodo 15:25 significa probar algo haciendo uso de ello. Es decir, Dios va a probarnos, pero también va a hacer uso de nosotros para que nos demos cuenta qué tipo de personas somos. Dice Santiago 4:11, ¿ya lo tiene? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué pasa, hermanos? Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice otra versión, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Israel en el desierto. Fueron probados, Dios los probó, dice en ese momento. Pero también dice que les dio mandamientos y estatutos. Es decir, además de los 10 mandamientos, Dios le dio a ellos órdenes de cómo iban a convivir como hijos de Dios. Ahí les dio estatutos. Y dice el versículo entonces que Dios los probó. Vamos a ir a Mateo 21:18, hermanos, una cita más. Mateo
21, 18. Dios probó en ese lugar a los israelitas, dice el pasaje. Cuando Jesús se dirige en la semana de la pasión de Jesús, la entrada triunfal, tiene este momento frente a la higuera, va con los discípulos, es el contexto del pasaje. Y dice Mateo 21, 18, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vio a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó, ¿qué hermanos? La higuera. Es decir, Jesús fue a ver la higuera, y él esperaba encontrar, ¿qué? Frutos. ¿Pero qué encontró? Solamente hojas. Eso pasa exactamente con nosotros los cristianos. De vez en cuando Jesús viene a nuestras vidas y viene a ver qué hay en nosotros. Las hojas es apariencia, el fruto son acciones. Y lo que Dios espera encontrar en nosotros son acciones que glorifiquen el nombre y no solamente apariencia. Hay mucha gente que aparenta ser cristiano en las iglesias, pero Dios quiere que demos frutos. Y ahí somos probados. Vamos a volver al texto de Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué hermanos? Es decir, lo que dice el texto 26, si los mandamientos que Dios nos da, tú los obedeces, tendrás salud espiritual. Si tú los desobedeces, vivirás enfermo espiritualmente. Y lo importante de esto, dice al final del texto 26, yo Jehová soy tu sanador. Si alguien puede sanarnos en las enfermedades y dificultades, es nuestro Dios, hermanos. Por eso el texto dice, si ustedes obedecen, si ustedes son gente que obedezcan israelitas, ustedes serán gente que tengan salud espiritual. De lo contrario, vivirán enfermos. Texto 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es decir, después del momento de Mara, y después de la murmuración, Dios obró y los llevó a Elim. Y la palabra Elim significa donde Dios provee agua. Dios les dio lo que ellos necesitaban. Pero no fue en el momento que ellos querían, fue en el momento de Dios. Y eso se sigue repitiendo, hermanos. A veces queremos que Dios nos bendiga en este momento, hoy que tengo mi necesidad, pero el tiempo de Dios es distinto. Esperemos, porque después del momento de la escasez vendrá un tiempo de bonanza en el Señor. Amén. Y así fue como Israel comenzó a vivir una vida de crecimiento en el Señor. Ahí fue donde donde la fe de ellos fue probada y comenzaron ellos a caminar en el Señor. Amén. Un texto más para ir concluyendo este pasaje. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Deuteronomio 1, 26. Y aquí el momento es cuando envían los 2 espías para revisar la tierra, cómo estaba antes de poseerla. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Al final, hermanos, siempre Israel se quejó de manera personal contra Moisés, pero también lo hicieron en sus tiendas, en sus casas, en contra de Dios y en contra de Moisés. Dios quiera que nuestra vida cristiana sea una vida en obediencia hacia Dios y no
como Israel en el desierto, que nunca estuvo de acuerdo ni conforme con la orden de Dios para sus vidas.